Muy buenas noches, les damos la bienvenida acá en Dos con Todo. Estoy con mi compañera Dulce Olvera. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Monse? ¿Qué tal, Dul? Pues ya estamos listas para iniciar esta semana con toda la información. Les damos un adelanto. Para Al Hilo, arrancamos con información sobre un aliado del exgobernador Mario Marín, que ahora encontró cobijo en el gobierno de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, allá en Puebla. Y bueno, Dulce, tiene antecedentes también de cercanía con el PRI que encabeza Alejandro Moreno, caracterizado por pagar millones de pesos en cursos. Y él con todo. Así es, en la sección Con Todo platicamos con Jaime Cárdenas, es el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos recordó que en el año 2013 el entonces senador Jesús Murillo Caram impulsó una iniciativa para una nueva ley de amparo que ahora actualmente blinda la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Les vamos a explicar aquí en Con Todo. Sean bienvenidos en este arranque de semana. Pausa y arrancamos. Bueno, y tenemos información sobre este aliado de Mario Marín, que ahora pues tiene respaldo en el gobierno de Armenta en Puebla, Dulce. Esta es información de nuestra compañera Daniela Barragán. Ustedes tienen que recordar que, como les hemos informado acá en Sin embargo, la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas al frente del PRI se ha caracterizado por entregar cientos de contratos con diversos institutos a cambio de estos cursos de millones de pesos para la militancia priista. Una de las empresas que ha dado estos cursos está a cargo de un cercano al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y hoy forma parte del gobierno de Morena, allá en Puebla. Luego de ganar millones de pesos con la política de Alejandro Moreno Cárdenas para pagar estos cursos, Javier Sánchez Galicia formará parte del gabinete de Alejandro Armenta en Puebla. Sánchez Galicia formó parte del equipo más cercano del exgobernador Mario Marín, quien está procesado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Él ha sido reconocido como el estratega detrás de este personaje de Mario Marín, ya que fue su vocero y encargado de comunicación social durante su administración, del 2006 al 2011. Pero desde años antes, Sánchez Galicia fundó el Instituto de Comunicación Política AC, que años después tuvo una serie de negocios con el PRI. Alejandro Armenta anunció el 29 de agosto que Sánchez Galicia coordinará desde la oficina de la gubernatura el SICOM, que es el organismo público estatal de radio y televisión de Puebla. Bueno, hay que recordar que el actual gobernador Armenta en Puebla fue en 2004 coordinador de promoción al voto y movilización en campaña del candidato a la gubernatura de Puebla, que en ese entonces era Mario Marín. Y de 2006 a 2008 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en esa entidad. Nada más para que lo tengan ahí presente. Desde mayo del 2022, sin embargo, publicó un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán sobre los 58 millones de pesos que el PRI le dio al Instituto de Comunicación Política AC de Sánchez Galicia a cambio de 47 cursos e investigaciones para el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles. La entrega de esos contratos inició en 2020 con la llegada a la presidencia del instituto de me trabé acá, pero la entrega de esos contratos inició en 2020 con la llegada a la presidencia del instituto de otro funcionario de Mario Marín y presunto operador político de Alejandro Moreno, el priista Lázaro Jiménez, quien también es considerado como ahijado del político Mario Marín.
Y este es el dato. Francisco Javier Sánchez Galicia es el representante legal de esta empresa que en 2 años y medio recibió millones de pesos en solo 10 días, porque en 2010 celebró con el PRI 19 contratos en 5 días por 16.613.300 pesos. En 2021 otros 20 contratos en 2 días por 20.410.180 pesos. Y ya en lo que va de este año, celebró otros 8 contratos que en 3 días pues le dieron 13.418.307 pesos. Ahí está el dato, Dulce, de Francisco Javier Sánchez Galicia, que se suma al gobierno de Alejandro Armenta en Puebla. Sí, justamente recordar su nombre. Y bueno, primero gracias a Daniela Barragán por este reporte que es de seguimiento justamente de esos contratos jugosos que ha dado el PRI a sus amigos. Javier Sánchez Galicia, quien formará parte del gabinete de Alejandro Armenta. Bien, Alejandro Armenta, antes de ser senador por Morena, no lo olviden, era priista, fue militante del PRI de 1985 hasta 2017, cuando pues se subió a la ola obradorista a partir de 2018 y ahora pues le ganó, por ejemplo, a Nacho Mier, Ignacio Mier, que también quería ser gobernador, también expriista, también quería ser gobernador de Puebla. Pues justo ahí vemos cómo hay todavía enraizados pues estos grupos políticos, en su momento también morenovallismo y de Mario Marín. Pues también se le puede decir gober precioso, Mon, porque sí está complicado Mario Marín, gober precioso también. Así es, Dulce, pues nada más acá la invitación a que quienes nos estén viendo, pues después de ver el programa, vayan a buscar este texto que publica nuestra compañera Daniela Barragán, que encuentran en Sin embargo MX. Así es, en el portal. Y nos vamos a la siguiente nota. La semana pasada, por supuesto que fue histórico la sentencia de más de 38 años a Genaro García Luna, allá en Estados Unidos. Obviamente se enteraron muchas personas, entre ellos Ovidio y Joaquín Guzmán, quienes ahora se sabe, de acuerdo con su propio abogado, se confirma, si están buscando un acuerdo de culpabilidad con fiscales de Estados Unidos, pues precisamente para algún beneficio. Los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán están en negociaciones con fiscales sobre un nuevo acuerdo de culpabilidad, así lo reveló en la audiencia del primero en la Corte del Distrito Norte en Illinois. El abogado, quien representa a ambos, tanto a Ovidio como a Joaquín, ambos hijos del Chapo Guzmán, reconoció que existe ese diálogo con los fiscales, pero no hay una decisión en firme, la cual deberán tomar antes del 7 de enero del próximo año, cuando es la siguiente audiencia. La jueza cuestionó a Ovidio Guzmán si aceptaba que su hermano tuviera el mismo abogado. Sí, respondió el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, el ratón, quien fue detenido luego de que ocurrió el primer culiacanazo en octubre de 2019. La audiencia ocurrió luego de que el jueves pasado la Oficina de Prisiones reportó que Ovidio Guzmán volvió al Centro de Detención Metropolitano luego de estar fuera de registro durante varias semanas, desatando sospechas de un posible acuerdo con fiscales. Y justamente coincidió en que Ovidio Guzmán salió del registro durante varias semanas a la par de la captura del Mayo Zambada en julio pasado. Ahora, quien no está en este sistema, Oficina de Prisiones, BOP, por sus siglas en inglés, es Joaquín Guzmán López, quien tuvo una audiencia en el mismo tribunal en días pasados, sin cambios significativos en su caso. Entonces, ojo con lo que pueda pasar con los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, respecto a las audiencias y sobre todo a la sentencia que pudieran estar recibiendo posteriormente. Por su parte, el papá, Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa junto con el Mayo Zambada, solicitó el día de hoy también al juez Brian Cogan, mediante una carta escrita de su puño y letra, que analice la posibilidad de concederle un nuevo juicio, pues sostuvo que hubo irregularidades en su extradición y tuvo además una defensa legal inadecuada en el proceso penal que culminó en el año 2019 con una sentencia de cadena perpetua. Recuerden que justamente el juez Brian Cogan pues acaba de sentenciar a Genaro García Luna. También va a llevar a cabo el juicio del Mayo Zambada y en 2019 llevó a cabo el juicio del Chapo Guzmán y pues quien también ha envió cartas escritas de su puño y letra fue Genaro García Luna. Ahora lo hace propiamente el Chapo Guzmán. Todos estos personajes pues metidos en el mismo círculo de la fundación del Cártel de Sinaloa y nexos con el Cártel de Sinaloa por parte del exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón. Bien, ¿cómo lo expresó el Chapo en esta carta con puño y letra?
Mi abogado defensor en el juicio no fue efectivo. Él no hizo el contrainterrogatorio de manera adecuada a los testigos y como resultado fui condenado. Además, no dio la lucha suficiente para que cierta evidencia fuera incluida del proceso. Esto lo está diciendo en 2024, octubre de 2024, ya casi finales de este año, luego de haber recibido su sentencia hace muchos años, en 2019, Mon. Así es, Dulce, hay que estar ahí al pendiente de qué información se va a dar a conocer, pues todavía allá en Estados Unidos, y como bien dices, pues viene relacionada con la sentencia que conocimos hace unos días contra Genaro García Luna por esta relación con el crimen organizado. Es decir, van ahí de la mano por la cuestión del cártel de Sinaloa, ¿no? Por la relación que tienen. ¿Y qué te parece si cambiamos de información? De página informativa, dale. Así es, esto tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. De eso va nuestro con todo en un ratito, pero antes les damos una información importante, porque tienen que saber que las normas secundarias de esta reforma al Poder Judicial dan como plazo el 31 de octubre para que el Poder Legislativo determine a los 5 integrantes del Comité de Evaluación, este órgano que se encargará de evaluar qué aspirantes son los mejores para contender por los cargos de magistrados, jueces o ministros en la elección que está prevista para junio del 2025. Hoy, el diputado Ricardo Monreal declaró: el próximo 31 de octubre se vence la fecha para integrar los comités de evaluación de quienes van a ser candidatos a jueces, magistrados, ministros, Tribunal de Disciplina. Y este comité de evaluación estará integrado por 5 y cada uno de los poderes de la Unión contará con 5 para hacer las propuestas a candidatos, es decir, 5 al Ejecutivo, 5 al Congreso de la Unión y 5 miembros también al Poder Judicial. Esta semana la Junta de Coordinación Política recibirá propuestas de personalidades para integrarse al Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Y el próximo martes 29 de octubre en el Pleno votarán las propuestas para ver si alguna de ellas logra la mayoría calificada. Al respecto, en su conferencia de prensa, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó lo que le toca al Senado. Recordó: son 5 integrantes del Comité de Evaluación, es uno solo del Poder Legislativo. Ahí nuestro compañero y amigo, en referencia a Ricardo Monreal, definiría 3 de las 5 personas. El Senado es el que encabeza la tarea de evaluación, pero dijo: yo creo que no es un tema de cuota, es ponernos de acuerdo con los perfiles, que sean de un muy alto nivel, que sea gente prestigiada en el área del derecho, de tal forma que el mensaje sea poderoso para la ciudadanía. Ahí está la información, Dulce, de lo que sigue en cuanto al comité de evaluación, estas personas que serán las que definan cuáles son los perfiles más aptos para contender por los cargos de magistrados, jueces o ministros en 2025. Simón, fíjate que estas declaraciones dadas en 2 conferencias de prensa aparte dieron pie a que 2 medios, Reforma y Excelsior, interpretaran, editorializaran que ya había un choque entre morenistas, es decir, entre el diputado Ricardo Monreal y el senador Gerardo Fernández Noroña, porque supuestamente se están peleando qué cámara, ya sea la de diputados o la de senadores, van a tener que designar 3 de 5 personas que van a conformar el comité de evaluación por parte del Poder Legislativo. Faltaría el comité de evaluación del Judicial y del Ejecutivo, los 3 encargados de calificar la idoneidad de los candidatos. Pero justo leyendo textualmente, escuchándolos en las conferencias, pues más bien están llegando a un acuerdo. Y si bien Ricardo Monreal quería 3 de las 5 personas, como está diciendo Noroña, pues el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recuerda que es la Cámara Alta, el Senado, el que encabeza la tarea de evaluación. Entonces, ojo, de este martes en 8 se va a discutir ya en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que esta semana estén llegando pues personas interesadas en conformar el comité de evaluación. La próxima semana ya estaría votando el Pleno de la Cámara de Diputados esto. Entonces, pues hasta ahorita van como palomeando las fechas que estaban en las leyes secundarias, pero por el otro lado no hay que olvidar, Mon, que en el INE pues siguen pausados porque están esperando a que el Tribunal Electoral les defina si pueden o no
empezar a organizar esta elección inédita de juzgadores, porque pues en medio hay un montonal de sentencias definitivas, algunas de ellas derivadas de juicios de amparo presentados por pues personas juzgadoras, y justamente en el hoy en el 2 con todo vamos a abundar sobre este amparo. Pero antes, una probadita de cuando el Poder Judicial sí funciona, pero no aquí en México, sino en Perú. Sí, Dulce, que ya nos vas a dejar acá, me vas a dejar a mí dar esta noticia que nos hace pensar qué está pasando acá en México, ¿verdad? Y es que en Perú, un tribunal condenó este lunes a 20 años y 6 meses de prisión por colusión, un tipo de corrupción y lavado de activos al expresidente Alejandro Toledo por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicar la construcción de un tramo de la carretera que conectó Brasil con Perú. La jueza que leyó la sentencia consideró al expresidente Toledo como el cargo más alto involucrado y que se cumplieron los supuestos de culpabilidad por ambos delitos. También le impuso 3 años de inhabilitación para ejercer algún cargo público, como pidió la Fiscalía. Toledo es el segundo exmandatario peruano condenado por corrupción, luego de que el recientemente fallecido Alberto Fujimori recibiera en 2009 3 sentencias por ese delito, aparte de otra como autor mediatado de 25 asesinatos. La Fiscalía acusó al expresidente de recibir $35 millones de Odebrecht a cambio de adjudicar a la constructora brasileña una licitación pública para construir 600 kilómetros de esta carretera para unir a Brasil con el sur de Perú. Esa parte de la carretera costaba al inicio 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1.255 millones de dólares. El expresidente Toledo ha negado las acusaciones y desde el 2023 cumple prisión preventiva. Lo que llama acá la atención es que esa trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, pues no solo se tuvo lugar allá en Perú, bien lo decías, Dulce, también acá en México, pues se interpuso una denuncia contra Emilio Lozoya, ex dirigente de Pemex. Bueno, no hay sentencia sobre ese caso. Lo que estamos viendo acá en Perú, pues es esta sentencia al expresidente Toledo. Y junto a Toledo, otros 2 expresidentes están investigados o enjuiciados por sus presuntos nexos con Odebrecht. Ollanta Humala enfrenta un juicio en el que la Fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel por lavado de activos, y Pedro Pablo Kuczynski está investigado por colusión con la prohibición de salir del país. Además, pues está embargada parte de su pensión como expresidente. Pues esto para tenerlo en cuenta, Dulce, de cómo sí ha avanzado, cómo han avanzado sentencias, al menos ahí en Perú, por el caso Odebrecht. Pues tú estuviste cubriendo un momento, un periodo, estas audiencias a Emilio Lozoya, no me acuerdo si por agronitrogenados o por Odebrecht o por ambas. Uh-huh. Sí, pues por ambas. Y la cuestión sí, se parece mucho al tema que ya hablaremos en un ratito, de que los planteamientos de la Fiscalía General de la República pues no se sustentaban, es lo que decían los abogados, todo se aplazaba muchísimo, las audiencias. Hubo un periodo en donde llegaba la audiencia y era como, bueno, se están solicitando posponerla porque no han leído los miles de fajos, ¿no? Necesitan más tiempo para analizar los datos de prueba, entonces vamos a posponer, a registrarla para dentro de 2 semanas y así se fue prolongando, pero la cuestión es que pues la Fiscalía no sustentó hasta la fecha la acusación contra Emilio Lozoya y no hay ninguna sentencia en su contra ni contra otro funcionario. Ya está más cerca de librarla. Me estoy riendo, perdóname porque se me fueron las cabras más que al monte. Ajá. Me estaba preguntando Rodolfo Salas, que nos ve desde Morelos, que por qué en el tema de la sentencia a Genaro García Luna, si fueron 38 años y ahora que está pidiendo clemencia al Chapo Guzmán y repetir el juicio,
se me fue la onda y le dije que a él, al Chapo, ya lo habían sentenciado a pena de muerte. Se me fue, no es cierto, ya lo corregí acá. Precisamente no fue cadena perpetua, no pena de muerte. Mi inconsciente me jugó chueco, pero ahí está, ya lo aclaro, no solo en el chat, sino aquí. Qué bueno que lo aclaras, Dulce. Sí, a lo mejor te confundiste por lo que les informamos el viernes, que están analizándolo, pero contra Mayo Zambada. Así es. Y pero qué bueno que lo lunes. aclaras. Sí, qué bueno que lo aclaraste. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte y vamos con la sección Con Todo, precisamente para entender la ley del PRIAN, que finalmente ahora está blindando la reforma al Poder Judicial, ya norma constitucional. Los esperamos en Radicales domingo a las 6 de la tarde. Vamos a analizar la sentencia contra García Luna y el fin de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y cómo impacta hasta nuestros días con la sentencia de Genaro García Luna en lo político, en lo militar, en la seguridad, pues en todo? De eso hablamos. No es lo mismo una estrategia de guerra que una estrategia de paz. Por tanto, no se puede igualar. Y también analizamos en Radicales que Genaro García Luna, Felipe Calderón, tienen una concepción muy peculiar, pero esa concepción no es solamente de ellos, vive hoy en la derecha. Genaro García Luna fue condenado a casi 40 años de cárcel. Y hay que decirlo con todas sus letras, Genaro García Luna es la síntesis perfecta de lo que es el calderonismo. De eso hablamos en Radicales. Domingo, 6 de la tarde, por Estudio B de Sin Embargo. También recuerde que los lunes usted podrá ver el mismo programa de Radicales. Lo puede ver usted los lunes, pero en el canal de Sin Embargo al aire. Bien, ya son las 8:58, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la sección Con Todo. Ustedes recuerdan que en el año 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, el PRI, PAN y entonces Partido Verde hicieron mayoría para generar una norma electoral que aprobaba la sobrerepresentación para ellos a su beneficio y posteriormente en 2024 pues benefició de cierta forma a Morena y aliados en ese tema de que era legal su mayoría, la cual tienen en el Congreso. Bien, pues algo similar sucedió en torno a la ahora reforma al Poder Judicial, ya norma constitucional. En 2013, Murillo Karam, priista, entonces senador, impulsó la iniciativa de una nueva ley de amparo que ahora está beneficiando pues, precisamente a Morena y aliados porque está blindando la reforma al Poder Judicial de esta lluvia de juicios de amparo que le han caído. Para ello platicamos con Jaime Cárdenas. Él fue en su momento director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Ya regresó a la academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, pausa y arrancamos. Pues vamos, Dulce, con todo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no incurre en el delito de desacato por no retirar la norma constitucional al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, como lo ordenó la jueza Nancy Juárez, ya que el artículo 61, fracción 1 de la Ley de Amparo plantea que este recurso no aplica en reformas a la Constitución. Bueno, esa causal de improcedencia fue impulsada por el senador priista Jesús Murillo Karam en 2011 y fue senador Murillo Karam entre 2011 y 2013. Bueno, esto en el marco de la aprobación de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, incluyendo la reforma energética.
Contra esta reforma, los legisladores de izquierda presentaron un amparo en 2014 que fue invalidado por esa razón jurídica. Es decir, una vez más, los partidos del PRI y del PAN hicieron un cambio legislativo que entonces benefició al exgobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora con la reforma al Poder Judicial favorece a Morena y a sus aliados. Ya les adelantaba, Dulce, que en 2008, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, el PAN, PRI y el Partido Verde eliminaron un artículo de la norma electoral que evitaba una posible sobrerepresentación de las coaliciones en el Congreso, una mayoría legislativa que este 2024 el PRI y el PAN cuestionó cuando la conformó Morena y sus aliados, pues para aprobar el paquete de reformas constitucionales que habían sido enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de Derecho, porque el artículo 61 de esta ley de amparo establece que esta medida no es aplicable en modificaciones a la Constitución política. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este artículo 61 y pues esta insistencia de que no aplica en modificaciones a la Constitución política. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y sin embargo se han aceptado por la Corte. Adelante. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pues justamente ahí lo importante es esta nueva ley de amparo, en su momento nueva en el 2013, particularmente el artículo 61, fracción primera, que es la que invalida el juicio de amparo si se trata de una reforma a la Constitución, en este caso reforma al Poder Judicial. Pero vámonos al
atrás, en 2011-2013, cuando se creó esta ley de amparo para entonces blindar las reformas estructurales de Peña Nieto, particularmente la energética. El entonces senador priista Jesús Murillo Caram, que fue senador del 2006 al 2012, presentó una iniciativa para una entonces nueva ley de amparo en octubre de 2011, la cual incluyó en el artículo 61 de esta ley, fracción 1, que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la Constitución. Sí, justamente el argumento que esta mañana ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar la reforma judicial y que también ha repetido la consejera jurídica Ernestina Godoy. Si Luis puede, por favor, ayudarnos a precisamente proyectar esta parte del documento donde se ve justamente que es Jesús Murillo Caram, como senador del PRI, quien presenta esta ley de amparo junto con colega del PAN, Zapata Pero Gordo, y colega del PRD, Torres Mercado, que en 2012 conformarían el famoso Pacto por México, PRI-PAN-PRD. Pero bueno, ahorita actualmente, 2024, solo podemos hablar, al menos a nivel federal, de PRI y PAN, PRD-RIP a nivel federal. Ahí también se ve cómo se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2013, si bien esto se cocinó en octubre de 2011, antes de que Peña Nieto llegara a ser gobernador, como tal se dictaminó y se aprobó en 2013. Bien, la iniciativa con mayoría de legisladores del PRI-PAN fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero de 2013. En ese entonces, en esa Cámara de Diputados, el coordinador de legisladores del PRI era Manlio Fabio Beltrones, actualmente pues peleado con el PRI, y fue decretada por Peña Nieto en el Diario Oficial en abril de 2013. Ese mismo año, 2013, pero en diciembre, el Congreso aprobó la reforma energética peñista entre señalamientos de los legisladores de izquierda por entregar la soberanía energética a los intereses privados. Jaime Cárdenas Gracia, quien es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estuvo participando en estos foros para dialogar en torno al contenido de la reforma del Poder Judicial, en los foros tanto de la Cámara de Diputados como los organizados por la UNAM. Bien, él en ese entonces, en 2013-2014, ayudó a redactar un juicio de amparo contra esa reforma energética, el cual no procedió precisamente por la ley Murillo Caram. En entrevista para Dos con Todo, Cárdenas Gracia recordó que fue el senador Murillo Caram quien presentó la iniciativa con esa causal de improcedencia, que ahora, irónicamente, blinda la norma constitucional del Poder Judicial de esta lluvia de juicios de amparo, y que en ese momento, 2013, ayudó a blindar las reformas neoliberales de Peña Nieto. Ese artículo 61, fracción primera, fue un artículo que antes no existía en la ley de amparo mexicana, desde el siglo XIX. En la última ley de amparo, que es la de 2013, se incluyó esa causal de improcedencia. El amparo es improcedente contra las reformas a la Constitución. ¿Por qué se aprobó esta norma? Yo he recibido dos opiniones, claro, hay que demostrarlas. El que sabe bien esto, les voy a decir quién es Murillo Caram, que en esa época era senador de la República. Una lectura dice que no se aprobó el artículo, se aprobó el artículo 61, fracción primera, el amparo es improcedente contra las reformas constitucionales, porque los ministros de aquella época así se lo pidieron a los legisladores, al Senado, a los diputados. Eso habría que confirmarlo, ¿no? Algunos de los actuales ministros, pues eran ministros en aquella época. Y la otra lectura que yo he recibido de por qué se aprobó un artículo como el 61.1 de la ley de amparo fue porque el gobierno de Peña Nieto, en particular su consejero jurídico, Humberto Castillejos, pues deseaban blindar las reformas estructurales de Peña. Entonces esas dos cosas hay que pues, a investigarlas. ¿Por qué tenemos ese artículo 61.1 que antes no existía en la ley de amparo? Entonces yo creo que, bueno, sobre el caso particular y esperando las preguntas que ustedes me hagan, el artículo 61.1 pues está ahí, desde luego, para que procediese una revisión de la reforma constitucional judicial, pues habría que derogarlo, invalidarlo primero, ¿no? Si no se invalida ese artículo 61.1, pues tendría que aplicarse.
Los ministros de esa época, en octubre del 2011, que siguen siendo ministros actualmente de la Corte, son Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, y quienes presentaron la iniciativa de la nueva ley de amparo, que incluye esta fracción 1 al artículo 61, fueron el priista Murillo Karam, el panista Alejandro Zapata y el perredista Tomás Torres Mercado. Los partidos que, como nos decías, Dulce, pues en el 2012 firmaron este pacto por México. En 2008, cuando se modificó la ley para el beneficio del gobierno del expresidente Felipe Calderón, pues fue la coalición PAN, PRI y Verde. Voy a recordar aquí lo que planteó la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde días después de la jornada electoral. Ella comentó: en el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista por mayoría eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que era la regla para las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esa regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones, y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después del 2008. Además, los partidos de oposición que en julio señalaron una supuesta sobrerepresentación de Morena y aliados en la actual legislatura tuvieron en sus manos la oportunidad de corregir esta situación en el 2022, cuando el entonces presidente López Obrador envió un paquete de iniciativas, entre ellas una electoral que cambiaba el modelo para elegir legisladores, además de otros puntos. Bueno, como estaban en esta postura de rechazar todas las iniciativas presidenciales que requerían una reforma constitucional, pues la oposición se aferró a esta frase "no pasarán" y desechó en el primer paquete de reformas esta, que pues también hubiera permitido más participación de legisladores en la asignación de curules en el Congreso. Master of Puppets nos está resumiendo lo que venimos explicando. Una vez más, cayeron en su propia trampa, es decir, PRI-PAN. Porque, pues bueno, Master of Puppets le está diciendo trampa, pero pues en el fondo justamente fue un juego político para su beneficio, y como lo dejaron ahí sin cambios, ahora está beneficiando a Morena y aliados. Hugo González: jugamos con sus leyes y no les gusta, nunca pensaron que el plan C se hiciera realidad. Bueno, pues gracias por sus comentarios. Rodolfo Salas, Cultura General, recuerda la famosa frase de "ya me cansé", la del procurador Murillo Karam, desafortunada frase en medio de la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, la monja Sor Juana nos recuerda de la conferencia del Poder Judicial. Dice: ahí sí van reporteros que cuestionan con fundamentos y no paleros como en Palacio. Ya conocen a la monja Sor Juana, pero me da pie justamente a hablar de la primera conferencia que dieron el día de hoy, este lunes 21 de octubre, precisamente en la sede del Poder Judicial al sur de la Ciudad de México. Bien, la ley de amparo de la que estamos platicando, la ley Murillo Karam, pero entonces la de 1936 establecía 18 causales de improcedencia del juicio de amparo, es decir, cuando el juicio de amparo no aplica. En el caso que estamos hablando es porque se trata de una reforma constitucional, pero había 18 causales más. Con la reforma de Murillo Karam a esta ley de amparo, en vez de ir quitando, se le agregaron y ahora son 23 causales. En 2013, en un artículo académico, Jaime Cárdenas escribió lo siguiente: la nueva ley de amparo niega el control constitucional de lo que realiza el Poder Revisor de la Constitución, es decir, el Poder Legislativo. Podrá aprobar, entonces, reformas en contra de los derechos humanos y no procederá el juicio de amparo en contra de esos actos. Es decir, estaba diciendo que el Poder Legislativo podía crear cualquier ley, incluso si iba en contra de derechos humanos, y nadie le iba a poder decir nada a través de un juicio de amparo. Eso lo escribió en 2013 en una postura en contra del artículo 61, fracción 1. Pero actualmente, el académico y extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado aseguró que no proceden las suspensiones de juzgadores derivadas de un juicio de amparo, todas estas suspensiones que se han venido anunciando desde juzgados, al tratarse ya de una norma constitucional al Poder Judicial, es decir, citando este artículo 61, fracción 1, del que estaba en contra en 2013. Esta aparente contradicción precisamente fue mostrada, proyectaron el audio, si bien un poquito tenía mal el audio en esta primera conferencia de prensa,
por parte del magistrado Juan José Olvera de Querétaro. Bueno, pues resulta que son amigos, él nos compartió en esta charla que tuvimos que se conocen, pues es el mismo gremio. Pero más allá de que se conozcan o no, en entrevista el académico aludido Jaime Cárdenas aclaró que conoce al magistrado Olvera, quien envió un saludo, por cierto, pero recordó que por petición del entonces senador petista Manuel Bartlett, exdirector de la CFE, en el año 2014 presentaron un juicio de amparo contra la reforma energética de Peña Nieto. Ellos ya sabían que precisamente por la ley de Murillo Karam esto no iba a ser válido, este juicio de amparo no iba a ser válido porque también era una reforma constitucional. Pero lo hicieron para dejar un testimonio de toda la lucha contra la apertura de los recursos energéticos a la iniciativa privada y extranjera, aunque precisamente esta ley de amparo lo iba a invalidar. También en esta conversación con Dos con Todo, dijo que al igual que el amparo que promovió en asesoría al PT hace 10 años ya, cuando se discutía la reforma energética de Peña Nieto, se trata de un hecho testimonial lo que están realizando porque la Constitución ya fue reformada y ya es norma constitucional. Bien, pues vamos a escuchar esta parte. Efectivamente, en el año 2014, un grupo de legisladores, principalmente del PT, pero también algunos del PRD de aquella época, promovieron un amparo. Yo ayudé a redactar o redacté el amparo que se presentó en los juzgados federales en contra de la reforma constitucional energética. Ese amparo, también lo explico, se promovió pues como una medida, vamos a decirle, no quiero decir desesperada, pero sí una medida para dejar un testimonio de que se había luchado hasta el final. No sé si ustedes recuerden cuál fue el contexto de aquella reforma energética. Hubo en 2013 un intento para que la Suprema Corte autorizara una consulta popular para que se preguntara a la gente si quería o no la reforma energética. La Suprema Corte nos negó ese derecho. Éramos más de 3 millones de ciudadanos. Y después, bueno, la reforma, como saben, se aprobó por el constituyente permanente con muchas irregularidades de procedimiento, con una afectación desde nuestro punto de vista muy grave a los derechos de los mexicanos sobre sus recursos naturales para que fueran explotados exclusivamente por mexicanas, por mexicanos. Me refiero al petróleo y a los hidrocarburos. Entonces la reforma se aprueba y los últimos días de diciembre de 2013, cuando es aprobada, el licenciado Bartlett, que era el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, me dice, oye, ¿por qué no preparamos un amparo? Vamos a dejar un testimonio de nuestra lucha. Y entonces yo me di a la tarea de redactarlo y en el mes de enero se presenta, lo firman pues varios personas muy distinguidas, lo firma por ejemplo Ernestina Godoy, lo firma el actual senador Adán Augusto, lo firman varios senadores, legisladores, y se presenta el amparo. Ese amparo no tuvo éxito. El juez de distrito que lo conoció, el juez Fernando Silva, le da entrada al amparo, lo admite, pero unas horas después ese auto admisorio es revocado. Nosotros todavía intentamos que la Suprema Corte lo atrajera en aquella época y la Suprema Corte pues no lo atrajo. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le dio trámite a nuestra petición. En fin, era simplemente un testimonio final de una lucha que se había realizado en contra de la reforma energética. Ese es el motivo del amparo. Así fue, es lo que puedo decirle. Otra cosa es lo que yo teóricamente piense, ¿no? Yo desde luego, pues, pienso que en ciertas condiciones, bajo otro diseño institucional, no el actual, nuestro país, un tribunal constitucional que en México no existe, independiente del Poder Judicial, podría conocer de estas cosas siempre y cuando el Tribunal Constitucional, que no existe en México, tuviese una legitimidad democrática superior a la del poder reformador.
Entonces, era muy complicado ese amparo y teóricamente el tema yo lo veo ahora también muy difícil, no solamente por lo que dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, sino porque primero se trata de asuntos donde los jueces, magistrados, ministros, pues están defendiendo su permanencia en el cargo, sus privilegios, sus salarios, en fin, y yo creo que no se puede, un juez no puede resolver asuntos imparcialmente donde es parte. Ese es el primer problema de tipo jurídico, moral. El segundo problema, yo creo que está, pues, en lo que establecen nuestras leyes y la Constitución. La Constitución expresamente no contempla una lista de normas que se llaman decisiones políticas fundamentales o cláusulas pétreas, donde la Constitución mexicana dijera, en estas materias, el poder reformador de la Constitución, tú no puedes intervenir. No hay una norma así en el sistema constitucional mexicano. Escuchábamos al académico Jaime Cárdenas argumentar por qué piensa que precisamente esta lluvia de juicios de amparo que tienen sentencias de momento, pues son inválidas porque se está tratando ya de una norma constitucional, y vuelve a citar este famoso artículo 61 de la ley de amparo que en su momento creó o impulsó Murillo Karam a favor de las reformas peñistas. Bien, ya para cerrar esta parte, también hay que recordar que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina dijo que a través de la Consejería Jurídica, es decir, Ernestina Godoy, que también argumentó con este artículo 61, va a recurrir al Consejo de la Judicatura Federal, que es de los 3 brazos del Poder Judicial precisamente que se encarga de sancionar irregularidades, al menos en teoría. Va a recurrir a este consejo para dar a conocer que se están violentando las leyes. También va a acudir al Congreso de la Unión, con mayoría de Morena y aliados, para preguntar la legalidad de este amparo. Así lo dijo la presidenta. Vamos a notificar a quien sanciona a los jueces porque es claro y notorio que se está violando el artículo 61 de la ley de amparo y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Además, recuerden que hace unas semanas el Congreso recientemente aprobó el proyecto por el que se reformó esta ley de amparo precisamente, pero no en el artículo 61, sino para que los juicios de amparo que resuelvan inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales, es decir, se estaban adelantando a esta lluvia de juicios de amparo. Así es, Dulce, y vamos ahora con más detalles de lo que definió recientemente la jueza Nancy de Veracruz, que ahorita tengo el apellido. Nancy Juárez. Nancy Juárez, así es, lo que definió la jueza Nancy Juárez sobre este llamado a eliminar del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que antes la juzgadora ya había llamado ya había un proceso que ella había en el que había decidido que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no podía publicar esta reforma en el diario oficial de la Federación. Lo que está argumentando la jueza Nancy Juárez es que como el expresidente incumplió con esta orden, pues no tenía que publicarse ahora ya con la... es decir, el expresidente incumplió al publicarla. Y entonces lo que la juzgadora está planteando es que debe eliminarse del diario oficial de la Federación. Por eso, recientemente la jueza advirtió: se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con el requerimiento formulado de esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación. Bueno, esto que está planteando la jueza Nancy Juárez, pues ha llevado no solo a críticas de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que también en esta conversación para Dos con Todo, el académico Jaime Cárdenas planteó que difícilmente va a proceder una investigación o sanción en contra de la presidenta por desacato. Esto, pues bueno, tomando en cuenta que la Fiscalía General de la República no ha dado indicios de que esté alineada con esta postura de resistencia del Poder Judicial. Lo que nos planteó
el académico Jaime Cárdenas fue: la Fiscalía no va a atender estas denuncias o estos señalamientos de los jueces o los magistrados. Esta mañana en la conferencia, la primera conferencia que hacen desde el Poder Judicial para responder a lo que se plantea en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el magistrado Juan José Olvera anunció que esta conferencia pues la realizarán, la van a seguir haciendo diariamente. Por ejemplo, ya adelantaron que van a responder a los casos que se han exhibido desde la conferencia matutina. Hoy hablaron sobre la suspensión que otorgó la jueza Nancy Juárez. Ahí intentaron comunicarse con ella vía telefónica, pero no la pudieron escuchar. Lo que sí hizo el magistrado Juan José Olvera fue referirse a esta decisión que toma la jueza y recordó que cualquier juicio tiene dos caminos: o la recurre o la cumple. También reconoció que una posibilidad es que desde el Poder Judicial tengan que acatar esta reforma. Vamos a escuchar qué fue parte de lo que mencionó el magistrado en una conferencia que duró poco más de 1 hora. Y, como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó, y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es: no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. A lo mejor más adelante los jueces dicen: esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ella. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido amparo, los partidos que han planteado acción de inconstitucionalidad, los jueces que han promovido acciones electorales, tendremos que acatarlo. Pero por ahora el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que supeditarse a estas decisiones judiciales. Bueno, Dulce, aquí también hay que destacar lo que comentó el magistrado Olvera López. Planteó en esta primera conferencia que no es correcto dar por hecho que no procede un amparo contra la reforma del Poder Judicial, aun cuando ya se modificó la Constitución, solo porque una de las partes lo menciona. Esto en referencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. El magistrado dijo: al igual que en otros casos, las personas demandadas siempre argumentan que actuaron de forma correcta para que los amparos no procedan. Esto es una cita de lo que también comentó hoy el magistrado Olvera López. En la presidencia de la República tienen que entender que son parte demandada en estos juicios. Ellos no son los jueces. Que ellos estimen que no procede un juicio de amparo es normal de un demandado. Cuando tenemos juicios de amparo y se demanda una autoridad cualquiera, dijo, hasta un policía de la esquina, porque le pretenden anular una infracción, siempre dicen que el juicio de amparo es improcedente y está bien, esa es su defensa. Pero esa es su defensa, es una postura, y ahora es tiempo de los jueces. Comentó: ya acabó el proceso de la emisión de la reforma, ahora está el proceso de revisión y parte del debate es si eso se puede revisar o no, pero esa es parte del debate, no dar por supuesto que no se puede. Lo que también llamó Dulce fue a no tener, dijo tal cual: no coman ansias, que no estén desesperados, que no estén preocupados. Si están seguros de que su reforma es impecable, pues que estén tranquilos, seguramente será avalada en los tribunales. Esto, Dulce, pues para poner de contexto la postura que están defendiendo desde el Poder Judicial y pues que se da como respuesta a lo que anunció esta mañana en conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, a mí sí me hubiera gustado mucho que lograran esta conexión como lo intentaron con la jueza Nancy
Juárez justamente ahorita bajo todo el reflector de la opinión pública por ordenar a la presidenta pues bajar el DOF, argumentando que el entonces presidente lo publicó el 15 de septiembre cuando ya una suspensión le prohibía hacerlo, porque también se había prohibido este tema de que se discutiera en el Poder Legislativo. Rodolfo Salas nos está preguntando cuántos conectados hubo en la mañanera del Poder Judicial. Yo sí me fijé, porque aparte en el chat en vivo pues sí había como bastantes apoyando la reforma del Poder Judicial. 27,000 conectados, imposible saber cuántos eran troles o pagados por troll centers, como se maneja pues de los dos lados, ¿verdad? En Morena, pero sobre todo también el bloque opositor. 27,000 es donde yo vi 27,000 vistas cuando ya había terminado, cuando ya había pasado como 20 minutos después de que terminó esta conferencia, de 1 hora 40 minutos más o menos, si bien no recuerdo. Pues ahí está el dato, pero pueden meterse justamente a Independencia MX de la canal de YouTube y ahí se verá cuántos ha tenido hasta el momento. Y Dul, también es una cosa que llamó la atención en esta conferencia, es que les preguntaron pues qué piensan de que se les señale por ser, pues ahora sí que jueces y parte, ¿no? De estas decisiones que están tomando sobre si se frena o no la elección judicial. Bueno, este magistrado Olvera respondió: nos estamos involucrando en el tema porque se nos ha pedido que nos involucremos, como en otros casos, a través de demandas de amparo. Y bueno, lo que plantean es, pues estamos resolviendo porque no solo son demandas que promueven jueces, sino son demandas que vienen también de otros ciudadanos. Esa es la respuesta que dieron sobre este tema, porque acá en el chat nos preguntaban también cómo ellos están, por qué ellos están también decidiendo, ¿no?, qué va a pasar con la cuestión de la reforma. 53,000 vistas hasta el momento, transmitido hace 11 horas. Vamos a ver cómo les va el día de mañana. Y mientras tanto, pues ya para concluir este 2 con todo, también recuerden que el día de ayer trabajadores del Poder Judicial marcharon cerca de 300 integrantes del Poder Judicial, más allá de las 53,000 en redes sociales. En la vida real, 300 integrantes del Poder Judicial decidieron pasar la mañana de su domingo manifestándose sobre Avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México en contra, primero en general, de la reforma del Poder Judicial, incluida la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y también en contra de lo que están enfatizando como delito de desacato de los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, en esta lluvia de amparos que han emitido en torno a la norma constitucional. Y ya les explicamos que pues justamente sí hay una parte donde la ley de amparo dice que no procede, y justamente es en esta situación la reforma constitucional, en este caso en torno al Poder Judicial. Y apenas el viernes 18 de octubre, como les dábamos cuenta por la noche, con 809 votos en favor y 497 en contra, las personas juzgadoras que forman parte de toda la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y también jueces, mejor conocida como JUFED, habían acordado seguir con el paro de labores en el poder por tiempo indefinido. Ojalá en algún momento, sí se le preguntaba esta parte de que son juez y parte, pero en estas conferencias que están dando o van a dar a lo largo de estos días, también habrá que preguntarles pues con qué argumentos jurídicos, ya con sus palabras que utilizan, con qué sustento jurídico están realizando este paro de labores y a la vez recibiendo su salario. Y Mon, para concluir casi, justamente recordar que su representante mayor, es decir, la ministra presidenta Norma Piña, el día de hoy estuvo en un evento precisamente de la UNAM. Estamos hablando con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bien, la ministra presidenta también estuvo en la UNAM y ella aseguró que el Pleno de la Suprema Corte rechazó este lunes aprobar el proyecto de presupuesto de egresos para 2025 que había presentado la ministra presidenta Norma Lucía Piña por un monto de 5,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal. Fuentes cercanas al máximo tribunal señalaron que entre los ministros se cuestionó que el proyecto no considera gastos y ajustes presupuestales derivados de la reforma judicial, como la eliminación de los fideicomisos y ajustes de sueldos de altos funcionarios para que no excedan al de la presidencia de la República.
Además, contempla un incremento por la inflación y prevé recursos para un ajuste a las remuneraciones, el pago de la totalidad de las pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales, todo este tema de los lujos que cuestiona la reforma al Poder Judicial, así como la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios cuando sea requerido. No se prevén recursos para la creación de plazas, señala el documento. Les repito el monto que está rechazando el Pleno de la Suprema Corte para el proyecto de presupuesto de egresos para 2025. En nada, el Congreso pues ya va a estar discutiendo el paquete económico 2025 que envíe la Secretaría de Hacienda. 5.922 millones de pesos para el ejercicio fiscal, están señalando los ministros, que no considera gastos y ajustes presupuestales derivados de esta reforma judicial. Es decir, por un lado, ya están dando por válida esta norma constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la Federación cuando se habla precisamente de su presupuesto. Sí, Dulce, y pues también la información más reciente que tenemos es que hay un compromiso de reelaborar la propuesta, es decir, de la ministra Piña Hernández, reelaborar esta propuesta para presentar una nueva el próximo mes. La ministra Norma Piña, ya lo decías, hoy también en este evento que tuvo, habló sobre cómo la sociedad mexicana, dijo, está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos ante la politización de la justicia. Eso fue lo que planteó hoy, para tenerlo en cuenta con esta cuestión de la implementación de la reforma al Poder Judicial. Ya nada más, Dulce, para cerrar este 2 con todo, aquí les recordamos que no nada más están los amparos que les hemos venido informando, los amparos que plantean frenar la elección de jueces y magistrados prevista para el 2025. No nada más son amparos promovidos desde el Poder Judicial, también tenemos los recursos que han promovido partidos políticos como Movimiento Ciudadano, que también les informamos el viernes, un recurso que gana Movimiento Ciudadano y que se presumió como una suspensión definitiva. Bueno, hoy también en entrevista, el exfuncionario y doctor en Derecho Jaime Cárdenas no expuso que aunque están en su derecho de solicitar amparos, tanto los trabajadores del Poder Judicial como pues ciudadanos, la reforma al Poder Judicial pues ya está en la Constitución, es constitucional. Por eso pues ve difícil que avance o que cambie algo la situación con estos amparos que se han promovido. Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista con el académico Jaime Cárdenas y regresamos. Creo que la reforma judicial ya es parte de nuestra Constitución y los jueces y todas las autoridades, ciudadanos, ciudadanas del país, pues debemos acatarla, ¿no? Yo entiendo la molestia humana de jueces, magistrados, ministros respecto a esta reforma, ¿no? Porque los va a obligar o los obliga a que se postulen, a que sean electos, les va a reducir sus salarios, sus prestaciones. La reforma pues deroga los fideicomisos para las jubilaciones de magistrados, jueces, ministros, bueno, magistrados y jueces y personal del Poder Judicial. Entonces yo entiendo todo eso, pero pues ya no es una reforma, se trata de una norma constitucional. La norma constitucional ordena lo anterior y yo lo que entiendo de toda esta protesta del Poder Judicial es que se trata pues de actos de resistencia. Ellos tratan de resistirse a lo que está ya previsto en la Constitución, Montserrat. Creo que es importante decir que ya no se trata de un asunto que esté en el proceso parlamentario, que se trata de una norma constitucional, ya está en la Constitución. Es como si fuéramos, por ejemplo, en contra del principio de división de poderes o fuéramos en contra de las características del Estado contempladas en el artículo 40. Lo que están haciendo los magistrados y jueces que protestan y otras personas, partidos como Movimiento Ciudadano y otros, el PAN, el PRI, pues es estar en contra de la Constitución, porque es una norma constitucional aprobada, ¿no? Pero en fin, también tenemos los mexicanos, las mexicanas, el derecho a la protesta, el derecho a resistir. Claro, siempre y cuando no lo hagamos
a costa de miles de mexicanos que se quedan pues sin acceso a la justicia, ¿no? Porque los juzgados están en paro, están cerrados. Eso es muy grave. Bien, pues con eso pasamos ahora a la última sección de esta noche de lunes 21 de octubre, al cierre. Y es una historia que evidencia justamente la necesidad de una norma constitucional para acceder a la justicia y que no haya chivos expiatorios como en este caso. Ocurrió en Tehuacán, Puebla. Verónica Inés Barbosa Pérez iba caminando, se encontró un teléfono celular en la calle, devolvió este celular que encontró perdido en calles de Tehuacán y después la Fiscalía de Puebla la detuvo por supuestamente participar en un secuestro. Su esposo Alejandro Aponte Feria informó al periódico Central, hermano de Sin embargo, que Verónica es víctima de abuso de autoridad por parte de la Fiscalía Especializada Antisecuestro. Es decir, esto es por parte de la Fiscalía, más allá de elegir o no jueces, magistrados y ministros de manera popular. El viernes 18 de octubre, cerca de las 10 horas, Verónica y Alejandro salieron de la casa de sus suegros. La pareja encontró un celular iPhone tirado en el piso en la calle 22 del fraccionamiento Santa María de Tehuacán. Verónica levantó este celular y luego fue a publicar en grupos de Facebook y WhatsApp sobre devolver el equipo a quien comprobara ser el dueño. Una mujer la contactó para decir que se trataba de la madre del adolescente que había extraviado el teléfono celular. El sábado 19 de octubre, después de este hallazgo y publicación en redes sociales, alrededor de las 5 horas, Verónica fue detenida en sus centros de trabajo, pero sus familiares no tuvieron noticias de ella hasta las 3:30 de la madrugada del domingo 20 de octubre. Ahí va otra irregularidad, la incomunicaron. Después de que su familia se enteró de la detención de Verónica por la Fiscalía de Puebla y que la acusaron de secuestro, su pareja Alejandro relató lo siguiente. Al verla estaba con golpes en la cara y tenía un chipote en la cabeza. La intentaron ligar a un secuestro o hacerla pasar como una peligrosa secuestradora, esta Fiscalía Especializada de Puebla. En su centro de trabajo, a Verónica Inés la detuvieron elementos de la Fiscalía Antisecuestros, quienes llegaron en un convoy de 20 camionetas, todo un operativo para una persona. Según la Fiscalía de Puebla, el teléfono que devolvió Verónica tenía entre las sábanas de llamadas la comunicación entre la familia de una víctima de secuestro y sus plagiaros. Pero este celular lo había encontrado en las calles y por querer ser una buena ciudadana, publicándolo en redes sociales dentro de la comunidad de Tehuacán para ver si encontraban al dueño o dueña, pues resultó víctima de abuso de poder por parte de todo este operativo de 20 camionetas de la Fiscalía Antisecuestros en Puebla. Sí, Dulce, y el diario Periódico Central también informa que ya está por vencerse el plazo para que la Fiscalía de Puebla impute formalmente algún delito y presente ante el juez de control a Verónica. Acá lo que llama la atención también es que el área de la Fiscalía de Puebla Especializada Antisecuestros ya tiene denuncias por abuso de autoridad y fabricación de casos. Uno de ellos, pues, llevó a que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitiera una recomendación en su contra el 11 de marzo del 2024, donde también se relató otro caso de abuso de autoridad. También en ese caso, cometido en septiembre del 2020, una pareja acusó que los detuvieron policías y los acusaron de secuestro. Esa pareja fue torturada por 2 horas y también les ordenaron responsabilizarse por un secuestro que no cometieron. Entonces, esto como antecedente de que ya esta Fiscalía Especializada Antisecuestros pues ha sido evidenciada por la fabricación de casos. Pues ojo, porque se ha prometido que además de la reforma al Poder Judicial habrá una reforma a fiscalías. Gracias por habernos acompañado en este arranque de semana, en esta noche de 21 de octubre en Dos con Todo. También en producción agradecemos por supuesto a Ilse García, a Luis Mata en operaciones, en diseño a Ana Méndez y a ustedes por su presencia. Buenas noches, Mon. Así es, Dul, nos vemos mañana acá en Dos con Todo. Muchas gracias.